La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, amigos en todo el Perú. Esto es A Pensar Más, aquí en Radio Santa Rosa, parte de nuestra red Sodomco para todo el Perú. Yo he pasado el fin de semana en Chimbote, he pasado el sábado en Chimbote con todos nuestros colegas de Radio Santo Domingo y con todos los colegas de Chimbote, invitada por Ciber Perú, que tuvieron la cortesía de hacerme además incluso una visita a la planta. Muy bien. Están las fotos en Twitter. Impresionante la fundición, ¿eh? ¿Tú sabes cuál es el principal problema que tienen que enfrentar desde el punto de vista mediático? Que los políticos van y dicen que la planta no funciona. Oye, y la planta sí funciona, qué locura, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? No, lo que pasa es que, claro, en la época de Alan García I, Ajá. trabajaban 7.000 personas, pues. Claro. O sea, no trabajaban, porque es imposible que trabajaran, ¿no? Estaban ahí. Estaban 7.000 ahí, personas, claro. subsidiadas por todos los peruanos, ¿no? Y ahora hay 1.000 y tantas, o sea, imagínate, 7 veces menos. Ujú. Y hay algunos cadáveres, diría yo, industriales, ¿no es cierto? Una especie de pequeñas fábricas fantasmas de proyectos pues de los 70, ¿no? Ujú. 80, que son inviables, o sea, y que están ahí listos para qué, para ser demolidos finalmente, porque quedan ahí como testimonio, ¿no? Yeah. De los disparates que se hacen cuando las empresas son del Estado y no se hacen con un sentido pues de rentabilidad para el accionista y también para el trabajador, ¿no? Ahora, muy bien manejada. Tú has sido Chimbote de chico, pues había una nube naranja sobre la ciudad, ¿no? Ya, eso ya no existe. Y claro, como no contaminan, Claro. la gente cree que la fábrica no está prendida. Que no está funcionando. Imagínate. Que hay una relación contaminación, olor, función. Exactamente. No, ya no existe. Por supuesto está funcionando, salen, pero yo he visto salir la variedad de construcción, Claro. ¿no? Y son muy orgullosos y me gusta mucho, dicen en Chimbote, nunca se ha caído nada en un terremoto porque todo se hace con el fierro de aquí, ¿no? Y la verdad que dicen que es cierto. Ahora, interesante la conversación ética, mire el Día del Periodista. Nosotros vamos a tener una conversación ética con Gustavo Gorriti en los próximos días, no se la vayan a perder, Muy buena, la verdad sí. que es muy buena. Y también fue en ese mismo tono la conversación ética con nuestros amigos chimbotanos. Pero yo quería dar un par de detallitos que siempre se nos pierden, ¿no? Sobre infraestructura, ¿no? El presidente de la República ha dicho que va a destrabar todos los problemas de infraestructura, que está muy preocupado por la carretera Lima-Ica, ¿no es cierto? Ujú. Por el problemón que hay a la entrada de Chincha, porque no se puede terminar de destrabar por una tontería. Bueno, les voy a contar de otra. De Chimbote a Trujillo, tuve que hacer el camino de ida y vuelta por tierra, son 125, 130 kilómetros, ¿Cuánto ¿no? te demoraste? 2 horas 20. 2 horas 20. ¿Pero por qué? Hay autopista, ya está lista, Ya. pero no la abren. Ah, un detalle, pues. No la abren, pues. Entonces, de los 125 kilómetros solo están abiertos 50. Ujú. Hay como ¿Y 75 cómo kilómetros. hacen? ¿Hay una fila vía alterna, de una sola fila? Fila india. Claro, pues. Camiones, bus, fila india. Cuello O sea, de botella. fila de uno, imagínense ustedes, pues, 70 kilómetros. A ver, ¿a qué hora llegas? Ahí está, pues. Y yo diría, bueno, pobre Perú, no era pista. No, la pista está al lado. Pero no la han abierto porque faltan las entradas a los pueblos pequeños que están en el camino, ¿no? Ujú. ¡Ah, las entradas, pues! ¿No? Claro. ¿Usted sabe la cantidad de horas que se pierden ahí? ¿Y la cantidad de accidentes que podrías prevenir con una autopista? No, yo no podía creerlo. Y el otro tema que lo tuiteé y que bueno, es un clásico. Nos suben al avión en Trujillo a las 9 de la noche, para llegar a Lima a las 10. Y el piloto, pobre, no es su culpa, tuvo que decir, miren, no me autorizan a aterrizar en Lima porque hay mucho tráfico. Entonces tenemos que estar sentados en el avión hasta que nos autoricen, más o menos fue 50 minutos. Ahora, el piloto, buena gente, movió un poquito el avión, se fue a la Claro. cabecera de la pista despacito, la hizo larga para que nos entretengamos, ¿no? Para bajar la ansiedad, ¿no? Ya. Nos dieron el rollo de la seguridad, ¿no? Pero de verdad, hemos llegado a Lima no a las 10, sino a las 11 de la noche. Y eso está pasando con todos los vuelos. No por culpa de las aerolíneas, no, hay que avisar a las aerolíneas para que encuentren alguna solución, sino porque tenemos una sola pista de aterrizaje. Ese es el tema, Una la sola. segunda pista. Ya están todos los terrenos liberados hace 2 años. ¿Qué pasa? Están liberados para empezar a construir. Nada, si tú ves el comercio de hoy, Ujú. que ya me enteré,
Lima Airport Partners, que es la que está manejando la concesión del aeropuerto hace 15 años y que ha ganado más de 1.600 millones de dólares en estos 15 años, y lo felicito, ¿no es cierto? Está renegociando todavía con el Estado peruano la ampliación, entonces, de la pista, que era lo más importante, lo que tenían que hacer desde el principio, ¿no es cierto? Les leo aquí el titular de día 1 del comercio. El concesionario de nuestro principal aeropuerto negocia su ampliación con el Estado tras 15 años de gestión, en la que se le retribuyó 1.647 millones de dólares. Ya pues, chicos, han ganado bien, Dios los bendiga. Hagan la segunda pista, que queremos llegar temprano a casa todos y queremos tener modernidad. Infraestructura ayuda, ¿no es cierto?, a que vivamos todos mejor. Les acabo de poner 2 ejemplos chiquitos de algo. Acá nomás, ¿ah? Aquí nomás. ¿Cómo de un será la viajecito. situación en la sierra, de la sierra a la selva? Y no este fin de semana, pero los siguientes sí voy a estar viajando bastante a provincia, así que les voy a ir contando lo que voy encontrando, porque de verdad que me alegra mucho que el presidente le haya dicho a sus ministros que viajen, pero hay que decir a los ministros que viajen por tierra, que se vayan a todos sitios por tierra, ¿ya? Van viendo qué pasa, ¿no? Claro. Hay complicaciones. Bueno, a ver, Día Mundial de la Paz, en principio. Sí, y además un gran día para Colombia, ¿no? Así es. En Colombia se firma la paz hoy, pero esta firma va a un referéndum este fin de semana, el domingo me parece, y los colombianos tienen que aprobarlo. Todo parece indicar que lo van a aprobar por una razón práctica, ¿no es cierto? Están hartos de tener 50 años de guerra. El caso de Colombia es muy diferente al del Perú. Yo les pido, por favor, un minuto de concentración para lo que voy a explicar, ¿ya? Pues hay que explicarlo de vez en cuando, siempre lo vuelvo a explicar cada cierto número de meses o años. Y cuidado con los términos. Exactamente. Claro. A ver, en el Perú nunca existió una guerra. Usted me dice, ¿cómo que no existió una guerra, señora? Pero si se agarraban a tiros. No, en el Perú nunca existió una guerra, porque jurídicamente el término guerra se aplica en una situación donde hay una fuerza beligerante reconocida internacionalmente que se alza contra el Estado, contra el Estado peruano en este caso. En el Perú jamás se le dio condición de fuerza beligerante ni a Sendero Luminoso ni al MRTA. ¿Por qué? A ver, anótense bien esto. Porque si hay, lo voy a explicar bien fácil, ¿ya? A ver, si hay una guerra, cuando termina la guerra, hay prisioneros de guerra, ¿no es cierto? Y de acuerdo a las convenciones de la guerra, convenciones de Ginebra, cuando termina la guerra, intercambias prisioneros y devuelves los prisioneros de guerra, porque la guerra ya terminó. Si en el Perú hubiéramos tenido una guerra, terminada la guerra, hay que entregar a los prisioneros. Eso es lo que dice el Movadef. Movadef dice lo mismo que el fujimorismo. Aquí hubo una guerra. ¿Por qué? El fujimorismo por, no sé, dramatizar los hechos y presentarse más heroicos. Pero no se dan cuenta que lo que le están dando es la razón al Movadef, que dice, aquí hubo una guerra, llegada la paz, los, ¿no es cierto?, prisioneros de guerra salen libres. Distinta a la aproximación jurídica del Perú, que desde el principio, estoy hablando de los 80, dijo, no, perdón, acá no hay ninguna guerra. Acá hay un grupo de delincuentes que se han alzado en armas y han creado un conflicto armado interno, ¿no es cierto?, para alzarse por el poder, pero no se le reconoce calidad de fuerza beligerante, por lo tanto no hay guerra. Por lo tanto, atrapados que fueran y condenados que fueran, tendrán que cumplir sus condenas. ¿Se dan cuenta de la gran diferencia? En Colombia se le ha reconocido a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia el estatus de fuerza beligerante, hay una guerra, se ha firmado la paz. Así es. Esa paz, por supuesto, puede ser injusta, sí, claro que sí. Porque muchas personas, ¿no es cierto?, que perdieron a sus familiares a manos de la violencia, dirán, no es justo que éste esté libre y no pague lo que le hizo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano. Es verdad, esos son los costos de la paz, en cualquier guerra. En el Perú, el grupo Sendero Luminoso fue tan minoritario y tan aplastantemente destruido por el Estado de Derecho y por las fuerzas del orden, que simplemente no tiene ninguna posibilidad de reclamar ese estatus. ¿Ok? ¿Les quedó claro? Acá mi productora, ¿entendiste bien? O sea, no es guerra, ¿ok? Es
Conflicto armado interno, ¿por qué? Porque si le decimos guerra, son prisioneros de guerra. Y tendría que liberarse. A todos. Así es. Hasta Abimael Guzmán. Ujú. Entonces, eso es lo que quiere Movadef. Movadef, cuando dice queremos un acuerdo de paz, lo que te está diciendo es acabó una guerra, firmemos la paz y los prisioneros salen libres. Cuidado con... Entonces, no son prisioneros, Claro. son presos condenados por delitos, es decir, delincuentes. Por eso se les llamaba en el Perú delincuentes terroristas. No solo terroristas, delincuentes terroristas, porque habían cometido un delito, el delito de terrorismo. ¿Ok? ¿Entienden bien la parte jurídica? No eran una fuerza beligerante alzada en armas contra el poder. Ellos querían serlo, por supuesto, pero el Estado peruano nunca les dio ese estatus. Nunca. Ellos pueden autodenominarse como les dé la gana, pero el Estado peruano no les dio ese estatus. Y dos, internacionalmente no se les dio ese estatus. Entonces no puede haber un acuerdo de paz. No puede haber una firma de paz. El caso del Perú, debo decirlo además, es casi único en el mundo. Es un caso que se estudia porque es uno de los pocos casos en los cuales el Estado peruano, un Estado, ¿no es cierto?, vence radicalmente y sin posibilidad de paz alguna a un movimiento terrorista. Es un caso bien particular, pero en el cual confluyeron a favor de las fuerzas del bien, si quieren, muchos elementos que lograron que esto se resolviera de esa manera. Uno de los grandes elementos fue la captura de los líderes. Primero, la inteligencia logra captar el video de Zorro el Griego. Y aunque parezca mentira a los chicos jóvenes que no entienden nada, este era un video en el cual se permite identificar por primera vez con rostro y nombre a toda la cúpula del Sendero Luminoso. Una vez que los tienes a toditos identificados, comienzas a buscarlos. Y la búsqueda de estas personas se realiza a través de una serie de acciones de inteligencia que duran 2 o 3 años. Así se venció el terrorismo en el Perú, con inteligencia, no con el grupo Colina, no con matanzas, no con el caso Acomarca, no, se venció con inteligencia, usando el coco. ¿Qué se hizo? Se atrapó al líder. Atrapado que fuera el líder, se desmoronó el movimiento. Lo que queda hoy de Sendero Luminoso es el grupo de los que niegan el acuerdismo, si quieren, que es la facción Proseguir, que no deben ser ni 100 personas aproximadamente, 2 columnas es lo que se supone que son, y básicamente son chalecos de narcotráfico, ¿no? En el Braem. Y el otro grupo son Movadef y los familiares, que son acuerdistas, gente que quiere la paz, pero la paz después de una guerra. Y cuando se le dice aquí no ha habido una guerra, uno los escucha hablar y les juro que hablan igualito, porque los extremos se tocan, que un fujimorista. Claro. ¿Por qué niega usted la guerra? Porque si hay una guerra hay que soltar a los terroristas, ¿no entiende? Otra cosa que hay que decir es que este bendito mausoleo que no debe haberse construido obedece también a la falta de inteligencia en el manejo del post-conflicto. ¿Qué quiero decir? Uno de los temas centrales es que el reclutamiento de un grupo terrorista va a continuar. Entonces, los actos de homenaje y de memoria son actos de reclutamiento, ¿no es cierto? Uno puede pensar en su pariente, en su casa, pero si haces una manifestación pública, ¿no es cierto?, de una persona que cometió un delito contra el Estado peruano, lo que estás haciendo es apología. ¿Pero por qué te arriesgas a hacer apología? Porque quieres reclutar. Entonces, claro, de 100 que escuchen, 99 dirán qué horror, qué barbaridad, pero habrá uno que se irá con ellos. Y yo creo, a mis colegas de televisión, que pasar las escenas de una romería, un mausoleo en Comas, una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez, y no solamente las escenas, sino el discurso que se mandan, ¿no es cierto?, diciendo que son luchadores sociales, que lucharon contra la miseria del pueblo, etcétera, etcétera. Que liberen prisioneros de guerra. Exactamente. Claro. Pasar ese discurso una y otra vez los hace felices a los del Movadef, no saben hasta qué punto. Les están dando la yema del gusto. Entonces, hay un grupo de gente vinculada al fujimorismo que hace prensa, que cree que poniendo hashtag terrorismo nunca más, ¿no?, y sacando estos grupos todo el día para hacer creer que vamos a volver a eso, fortalecen al terrorismo. Perdón, fortalecen al fujimorismo. Lo único que están haciendo es fortalecer al terrorismo. Porque les están pasando gratis todos sus actos de propaganda política. Eso es lo terrible. Entonces, dense cuenta de la estupidez que están haciendo. Yo no digo que no se informe, reitero, pero hay formas de informar. Y un mausoleo en Comas se destruye en un día. ¿Qué se hacía
con los terroristas muertos? ¿Se les dejaba en la calle para que se los coman los gallinazos? No, señores, hay que enterrarlos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se les enterraba? Por separado, para que no hayan lugares de peregrinación. ¿Ok? Por separado, para que no... Tú tienes derecho a enterrar a tu muerto, pero lo entierras solo. Punto. En el nicho que quieras, cualquier pero solo. tipo de organización. Ese es el Exacto, tema, claro. hasta la organización de los muertos, si Así quieren, es. ¿ya? Porque quieren un mausoleo para 40 y tantos, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para hacer su propio lugar de la memoria. No, señor. No, señor. Es como, ¿cómo les explico? Es como si los nazis pusieran un museo, ¿no es cierto?, del nazismo, ¿ya? Y ahí tuvieran un mausoleo, ¿no es cierto?, con los restos de los jerarcas nazis, ¿ya? No se puede, pues. ¿Ok? Entonces, igual, pueden estar enterrados. Obviamente, nadie quiere, reitero, que se lo coman los buitres, ¿no? Pero, y es su derecho estar enterrados. Pero por separado. Así se enterraron a todos los terroristas hasta la década del 90. Los que morían atrapados, condenados, etcétera, o morían en prisión, juntos no. Juntos no, para que no haya un lugar de peregrinación. Porque obviamente ese lugar de peregrinación no es para homenajear a sus muertos, es un lugar de apología. ¿Para qué? Para captar jóvenes que no tienen la menor idea de lo que pasó en el Perú y que creen, pues, que hay unos luchadores sociales, ¿no?, que se levantaron contra el hambre y la miseria del pueblo. ¿Ven qué fácil es ser estúpido? Vamos a la pausa y volvemos con mucho más. Hoy tendremos a Lourdes Flores Nano, lideresa del Partido Popular Cristiano. Está en camino, te cuento, está en medio del tráfico típico de nuestra ciudad capital. Pero la tendremos en breve aquí en cabina, aquí en A Pensar Más, a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que integra Radio Santa Rosa 1500 AM, 105.1 FM, Radio Santo Domingo Chimbote 102.1 FM, Radio San Martín Arequipa 97.7 FM, 1380 AM, Radio Veritas RTV Cusco 92.1 FM, Radio Cepagua Ocayali 100.5 FM, Radio Quillabamba La Convención Cusco 91.1 FM 1210 AM y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado 92.5 FM. Todos ellos en cadena, en vivo, aquí en A Pensar Más. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Así es, amigos, y estamos en directo a las 8:20 en la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación en Radio Santa Rosa Lima. ¿Dónde estamos? ¿Dónde están nuestros estudios ahora? También estamos en Radio Santo Domingo Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco, Radio Cepagua Ocayali, Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Suscríbanse a nuestro canal en YouTube, Sodomco. Ahí están todos los programas grabados para que usted los pueda escuchar, si no es ahora en vivo, en cualquier momento del día. Y tenemos el gusto, ahora sí puedo anunciarlo, el gusto de tener a Lourdes Flores con nosotros acá, después de tanto tiempo que no nos vemos. Ella, les contaré, seguramente ustedes no la han visto y no la ven, pero está muy bien de salud, la veo muy llena de energía, ¿no es cierto?, llena de entusiasmo. Gracias por estar acá nuevamente con nosotros. Al contrario, Rosa María, muchas gracias. Me está sacando tú de mi medio destierro, así que me alegro muy bien. Por encantada. eso, encantada de estar acá en Santa Rosa. Además me he rejuvenecido. Yo venía a Santa Rosa cuando era regidora en la Municipalidad de Lima. Que quedaba al frente, pues. Claro, entonces, y el padre fácil. me hace acordar, así que un homenaje a él y todo mi cariño. Muchas gracias. Y lo bueno es que, bueno, está en la política porque Lourdes Flores no puede dejar de estarlo por vocación, ¿no es cierto? Pero no lo está como activista hoy, ¿no es cierto? No está haciendo ningún... Al contrario. Al contrario, a ver, cuéntanos un poco, ¿qué está haciendo? Bueno, a ver, obviamente estoy efectivamente, de verdad, creo que no sé si la primera o la segunda, pero he dejado de estar visible en este tiempo porque, a ver, yo creo, amigos, con la sinceridad con la que hay que hablar siempre, la vida tiene ciclos y yo creo que la elección pasada para mí fue como el final de un ciclo. No me fue bien, no le gustó a los ciudadanos, les gustaron la propuesta que hicimos, fue un mal resultado electoral.
Y además creo que fue la evidencia que hay una nueva generación política emergiendo. Y entonces yo he dicho, muy bien, oye, con toda la alegría del mundo, es una etapa cerrada. ¿Es cerrada? Sí, yo creo, en el sentido, como tú bien has dicho, tengo una vocación política, soy militante de un partido, tengo enorme cariño, no estamos pasando por un buen momento en el PPC, y mi deber es ayudar a que esto se reconstruya. Pero es cerrada en el sentido que yo pienso que después del último resultado, por ejemplo, pretender una nueva elección para mí no sería lo lógico. Yo creo que en ese sentido es un ciclo cerrado, pero nunca será una vocación que, como tú bien dices, me acompañará toda la vida. No, la vocación sí, pero no nuevamente una postulación presidencial. No, yo creo que no. Yo creo que ninguna postulación. Creo que ni siquiera con parlamentaria. No, yo creo que ya no. Yo creo que cuando digo que es un ciclo cerrado, se lo escribí al doctor Bedel, le entregué una carta el 11 de abril, al día siguiente le dije, mire doctor, con alegría uno tiene que admitir que en la vida, yo estoy pues más de 30 años en la vida política, claro. Y entonces todo esto tiene ciclos, tiene etapas, ha habido mejores momentos. Yo creo que es una etapa en la cual este último resultado me revela, primero, que a la gente no le ha gustado la decisión que he tomado, y yo la he tomado con convicción, luego que veo emerger una nueva generación, y yo no puedo seguir siendo una especie de tampón que está ahí. Es bueno que en el partido construya un liderazgo, y tiene que ser un liderazgo de mediano plazo, la oportunidad que yo tuve, y en ese sentido creo que esa es mi tarea, ayudar a que eso se dé. Cualquiera que le escuche diría que usted tiene pues eso 82 años, ¿no? Eso es verdad. Tengo 57 confesables, exactamente, es cierto. O sea, no tiene 82 años. No, pero cuando uno comienza tan joven como he comenzado, claro, eso tiene costos, pues, ¿no? No tiene una enfermedad terminal. No, Dios me libre, madera. Ojalá que ni nada por el estilo. Le sacamos decir, goza de buena salud. Y mucha alegría y mucho optimismo. Así es. Y no me están escuchando tampoco ningún lamento, sino la constatación que la vida necesita también a ver, al no irnos bien electoralmente y al no ser secundado el proyecto que yo planteé, el partido necesita una reconstrucción bien de fondo. Eso es cierto. O sea, obvio para cualquiera. Es una institución que cumple 50 años. Y eso ya es un montón. En política muchísimo. Muchísimo. Entonces un país que hace y deshace, que inventa candidatos en 2 semanas. Una institución como la nuestra tenemos que terminar al final de este año, primero de resolver esos temas, conversar internamente, hacerlo con toda armonía, pero propiciar un remesón del cual salga, yo creo, un liderazgo nuevo. Claro, pero el remesón ya está. O sea, no tiene que propiciar nada. Hombre. Bueno, pero la reconstrucción, vamos a llamarle así. Que el terremoto ya pasó. Pero, bueno. Está la casa en el piso. No, bueno, pero hay cimientos, que eso es muy importante. Cuando cuando hay buenos cimientos y hay raíces, se puede levantar la casa. Y lo bueno es que cuando tienes esta oportunidad, es la oportunidad de reconstruir con alegría. Una cosa mejor. De repente más chica, de repente distinta. Hay cosas bien concretas, ¿no? Por ejemplo, Javier Bedoya, por lo con nombre propio, es un gran crítico, habiendo sido una persona tan cercana a mí y hemos trabajado tanto juntos, de todo este esfuerzo que hicimos, vamos a ir a democratizar, de ir a una elección de un militante, un voto, y no le falta razón. Quizás nuestras organizaciones no son lo suficientemente maduras, entonces nos vamos llenando de militantes. Nosotros tenemos un padrón de 200.000 personas. Qué bárbaro. Que no es real, pues. Que no es real. Porque hay gente gente que hace trabajo para el partido. Exacto, que se ha ido inscribiendo con ocasión de las elecciones, termina la elección, se va, no va bien. Entonces, jubileo. Ok, vamos, reinscripción total. Claro, jubileo y reinscripción. Vamos a partir de 10.000 personas. Bueno, pues somos 10.000 militantes comprometidos, etcétera. Eso te diseña un nuevo tipo de partido. Eso implica hacer un trabajo de bases. Esto como un ejemplo, claro, ¿no? Pero eso implica hacer un trabajo de bases nacional muy fuerte, porque implica ir a ver qué base está funcionando y qué base no está funcionando, cuándo hay actividad partidaria, cuándo no hay. Segundo tema, ya que lo tocas, que me parece también, y quiero con este mensaje transmitirles optimismo, porque cuando lo que yo digo es, en lo personal se ha cerrado una etapa, y previsiblemente es una etapa de no postulación. No quiere decir que como tú dices, me vaya a mis cuarteles de invierno, porque creo que ni hay invierno, ni estoy para ir a los cuarteles, estoy activísima. Pero, por ejemplo, tú tocas otra cosa. El partido, ¿cómo nace? Hace 50 años. Nace de un grupo de personas que se cinde de la democracia cristiana. Nos vienen prontamente, viene todo el gobierno militar que desactiva las cosas, pero luego las elecciones a la Asamblea Constituyente. Y como recordábamos el otro día en una reunión de trabajo interna, oye, no es que había pues miles de militantes, se hizo una tarea de proselitismo selectivo, de buscar personas en cada lugar. Eso hoy día es una cosa muy valiosa. No hay que hacerlo en el sentido que hacen algunos de como tengo plata te compro y vienes. No. Pero sin saber buscar. Entonces, sin tupper, ¿no es cierto? Claro. que acá no hay plata como cancha y en consecuencia tiene que haber mística como cancha. Claro. Pero tiene que haber entonces una tarea nueva de búsqueda de nueva gente. Hemos vivido un poco los intereses de una generación captada hace 30 años. Muchos de ellos, sus hijos y sus nietos están en el partido. Entonces, es una nueva etapa. Todo esto necesita también
gente más joven, una mirada distinta. Te escuchaba hace rato que dictas en la Universidad Católica, una cosa de Twitter, bueno, ese es otro mundo que nos ha cambiado, pues el mundo ha cambiado con la comunicación digital, hay que entrar a eso. Bueno, en esas cosas sí confieso, no soy pues la vanguardia de la moda, ¿no? No, pero sí, tiene sus cosas, tiene lo suyo. Pero claro que no, claro que sí. Evidentemente, dentro del partido, y a pesar que no tiene cargo alguno, igual que el doctor Bedoya, ¿no es cierto?, hay un grupo de gente que la sigue. No, y hay mucho cariño, desde luego. Al margen del cariño, hay un liderazgo natural, político, innegable. Mire, yo a fin de año, si Dios me lo permite, estoy tratando de trabajar en eso en medio de otras cosas, pero a fin de año cumplimos 50 años, ¿no? Quiero hacer un pequeño folletito, tampoco es muy ambicioso, un librito, que estoy compilando algunas de las cosas, porque no, yo no puedo negar que digamos, los 15 años, diría yo, que tenía un liderazgo importante en el partido, han significado algunos cambios valiosos para el partido. Ha sido la entrada de una nueva generación, ha sido una etapa de crecimiento, aún con esta debilidad en número de votos. Hemos obtenido una votación histórica importante, ¿no? Sí están en el poder. Marisol Perestello es ministra de Justicia. Hay individualidades nuestras muy valiosas y hay que cuidarlas mucho. Entonces, Marisol es una figura que se proyecta con muchísima fuerza y yo espero que haga una tarea, que la he escuchado el otro día en una reunión, sus planes, su trabajo, creo que tiene un enorme porvenir. Se presentó el día de la memoria en el ojo que llora y se mandó un discurso que creo que toda la izquierda peruana lloraba porque nadie les había dado un discurso así. Bueno, es que y no lo hace, perdón por las víctimas, y no lo hace, y he visto las críticas que hay contra ella que me parecen injustas. Yo no debo decir además que no lo hace por una pose, lo hace por una convicción de muchos años de trabajo en el rubro de los derechos humanos, de modo que si hoy tiene la oportunidad de conducir la política pública en materia de derechos humanos y hacerlo de una manera equilibrada, inteligente, enhorabuena, eso es muy bueno para el país y muy bueno para un gobierno que puede mostrar de esta manera también un diálogo con un sector. Así como usted dice, yo me retiro de la política activa, no de la militancia activa, pero sí de la política. Vamos a hablar de la postulación electoral. Eso es lo que yo creo que debería no seguir pensando. ¿Raúl Castro debería hacer lo mismo? Cada uno tiene su forma de ver las cosas. No, pero sería digamos, parches, ¿no? O sea, no peleo contigo, tú no te peleas conmigo, vino una nueva generación, pero los dos nos vamos. Mire, voy a comentarles un poquito. Hace unos días, en una reunión de trabajo, un grupo de nosotros hemos planteado la necesidad de una comisión reorganizadora para darnos un par de años, que sea un quiebre, pero un quiebre con ilusión. O sea, vamos a llamarle una nueva etapa del partido, un partido que cumple 50 años se traza unas metas. Yo creo que esa comisión organizadora debería estar, Raúl, ¿por qué no? Deberían estar todos aquellos que puedan aportar. Ahora, ¿quién coordina? ¿Cómo se coordina? Son las cosas que estamos conversando, pero yo no creo que nadie va a ser o sea, es un momento de crisis. En un momento de crisis nadie está excluido, todos tenemos que aportar. No, pero que el día, yo tampoco postulo a nada, con lo cual todos somos felices, ni a la presidencia del partido, ¿no es cierto? Ni a nada. Lo natural sería que esta comisión reorganizadora, que es nuestra idea... Y todos los que van a entrar a partir de ahora, como se hacen algunos, tienen menos de 50 años, y se acabó. Bueno, claro, a ver, puede ser. La busquemos a Raúl Castro yo creo firmemente que uno de los cambios de la última elección es la emergencia de una nueva generación política. Y me hablaban ayer, una amiga de la gente que está entrando en la administración pública, de los técnicos convocados. Es sin duda una nueva generación. Enhorabuena, pero eso es maravilloso. Es un país que tiene un capital humano que puede salir adelante. Ahora, hay quienes me oyen decir eso en el partido y dicen qué barbaridad, porque es lógico, pues hay una tradición también. Entonces, cada institución tiene que encontrar su equilibrio. Y en el caso del PPC tenemos que ser lo inteligentes de poder hacer conciencia, que es una nueva etapa con mucha ilusión, pero... O sea, ¿usted cree que puede rescatarse? Totalmente. No, en eso soy hiper optimista, porque yo creo, primero, que somos un partido con ideas que, a despecho de lo que mucha gente piensa, tienen profunda vigencia, desde las ideas de defensa de valores, de la vida, de la persona humana, de la convivencia en familia, etcétera. La doctrina social de la Iglesia. Los valores del pensamiento ayornado de la Iglesia, pero con permanencia eterna, vigente siempre. Y luego los temas económicos, la economía social de mercado. Mira qué cosa estoy haciendo, que es bonito. El sábado estuve con unos chicos de la Universidad de San Martín, con chicos de la de Lima, antes estaba en la Universidad San Pablo en Arequipa. Eso sí estoy haciendo. Como escribí un librito el año pasado sobre economía social de mercado, estoy procurando ir a núcleos, y me da mucho gusto. Hay un círculo de ciencia política en la San Martín, hay un círculo de ciencia política en la de Lima. Muy bien que los chicos voluntariamente, sin créditos, estén organizando y que uno vaya y les hable de un tema de profundo. Y como les digo,
este pensamiento económico que trajimos en el PPC para la constituyente del año 78 tiene profunda vigencia. Miren ustedes el ejemplo de Alemania. Creo que hay cosas en el mundo después de la crisis del 2008 hay que plantearse. Entonces, tengo ilusión porque creo que tenemos ideas y finalmente, porque creo que hay gente joven que puede tomar la posta y asumir la responsabilidad. No se muevan, que viene muchísimo más. Muy bien. Tenemos media hora con Lourdes Flores y le vamos a sacar el jugo. Si así hemos comenzado, imagínense. Imagínense, ya Estamos con la doctora Lourdes Flores. Flores Nano, aquí en A Pensar Más, en Radio Santa Rosa y en todas las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos nuevamente en el aire, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hoy estamos con la doctora Lourdes Flores Nano. ¿Me permites una pregunta? Sí, claro, todas. Hablaba la doctora Lourdes Flores Nano al inicio de la entrevista de que esto había sido un terremoto y se referían básicamente No, a pero la... no dijo Rosa María. Bueno. No le falta razón. Está bien. Perfecto. La alianza, y hay que decirlo, la alianza con el Partido Aprista Peruano para las elecciones presidenciales. Ay, ¿por qué hablar de cosas tan feas? No, pero hablemos. Sí, pero vamos, hay preguntas. Ya que estoy hablando así con tanta sinceridad. A ver, Muy venga bien. la pregunta. ¿No era un terremoto previsible? Buena. Bueno, terremoto nunca es previsible. ¿No? Bueno, sí, ¿no? Como no Pero puede en ser. este caso... A ver, vamos a poner las cosas sobre la mesa. A pensar, ¿cómo se llama? A pensar más. A pensar, vamos a Pensemos pensar más, más. pensemos Bueno. más. Entonces, miren, amigos, obviamente tengo que pensar por lo obvio. El resultado no ha sido bueno y en consecuencia, para la gran mayoría de gente la decisión no fue buena. Ahora, yo voy a asumir personalmente porque en el partido esto terminó siendo una cosa como de una decisión final, como consecuencia de que otras opciones no terminaron plasmándose. Yo fui la impulsora. Si usted me pregunta, a mí, personalmente, aún después de un resultado en que obviamente compruebo que a la gente no le gusta, no lo volvería a hacer. Correcto. No porque no crea en la idea. Déjeme desarrollar esta idea. Yo creo que el esfuerzo de unir dos partidos antagónicos, que pensaban distinto, pero que se han acercado en el tiempo, en un momento que salíamos de un gobierno mediocre, de antipolítica, era una idea madura. Es una idea, a mí me pareció una idea interesante. Se hizo con mucho respeto. Seguramente porque los dos no estábamos en un momento de esplendor, sentimos que podíamos ofrecerle al país una opción madura. Cierro el capítulo. Con consecuencia, yo no me siento repetida, no siento ni que he traicionado lo que pienso, ni que he hecho nada incorrecto. El planteamiento fue moderno, la figura era una figura madura, con todas las críticas. Ahora, es obvio que a nuestro electorado no le gustó. Si tengo que ser más autocrítica todavía, yo lo que sentí en la campaña, y ese era mi verdadero pesar, es que debiendo aportar a esa alianza no estaba trayendo a los electores de nuestro lado. Claro. El aprista estaba a su vez golpeado, no era su mejor momento tampoco, pero había mucho más mística, mucho más compromiso en el lado del APRA, que más bien me acogió con mucho cariño, y yo me involucré muy activamente en un trabajo con ellos, que en nuestro electorado. El gran fracaso consiste en que no logramos traer al electorado. Le pongo un ejemplo. Yo siempre he votado por Lourdes Flores, y siempre lo he dicho, todas las veces que ella ha postulado. Salvo la municipal que no pudiera votar, pero en general... Lo dijiste acá, no, es cierto. Ese día no podía votar, pero siempre votó por Flores. Y como le dije, Lourdes... ¿Pero lo dijiste personalmente? ¿Lo escribiste? Lourdes, esta vez no. Sí, no me pidas eso, no me pidas eso. Y muchas gracias, Rosa María, y te agradezco la franqueza. No me pidas eso, porque la verdad es que con Alan García no, pues Lourdes, con Alan García no. Y mucha gente amiga le ha pasado, mucha gente muy querida... A ver, una minoría del votante tradicional del PPC ha cruzado el voto, una minoría. Claro. Porque la otra cosa que nos ha pasado, que ha sido peor todavía, es que el votante, digamos, el que ha votado por la alianza ha sido esencialmente un aprista o un cercano al APRA. El votante nuestro se ha quedado con PPK u otro lado, básicamente con PPK. Claro. Nuestro electorado estaba ahí. Entonces, en ese sentido, la decisión no ha sido exitosa, ha sido mala, la gente no me ha seguido y parte de lo que yo tengo que asumir como costo político de mi propio futuro es, oye, a mí mis electores me dijeron no tanto Alan, porque Alan finalmente algo de su... La alianza tiene un componente fundamentalmente de seguidores apristas, mucho menos que el pasado. Más disciplinados, digamos. Y mucho más, digamos, porque quizás para ellos, en su evolución, esto fue hasta, bueno, qué bien, nos estamos abriendo y trayendo otros que nos miraban mal, pero el nuestro no ha sentido eso. Entonces, la pregunta es bien objetiva.
Yo no me arrepiento de haber intentado un esfuerzo de partidos. Es que intentó un esfuerzo ideológico muy racional y muy ideológico. Muy la gente no ha abstracto. seguido. Es muy abstracto. O sea, Sí. la pregunta que Lourdes Flores hacía, yo le entiendo. Es, nosotros somos demócratas cristianos, ellos son social cristianos, unimos la democracia cristiana con el social cristianismo. En papel suena muy bien, pero la política pues es antropomórfica. Sí. Entonces, la gente no va a pensar en el pensamiento fundacional del APRA y del PPC. Va a pensar en Alan García. Entonces, el problema es que Alan García, para la gran mayoría de peruanos, es una persona que ha cometido delitos y no ha pagado por ellos. ¿Qué hace Lourdes Flores, que es más o menos la Santa Rosa de Lima de la política peruana, al lado de Y además era paradójico en la historia. este señor? ¿No? Porque había situaciones en las que usted era adversaria de Alan García. Fortísima. Y además, claro, el candidato, la candidata de los ricos. Por eso, ya ahí vienen las cosas que por eso, la pregunta tiene dos miradas. Así es. Una, ¿usted se arrepiente de haber tomado esa decisión? Arrepentirme no, porque yo no he hecho nada que considero incorrecto, no considero que he hecho nada, he cometido un delito, no es que he traicionado mi pensamiento, la gente no logra entender eso. No, estamos haciendo porque quítale la parte ideológica. Digamos que después de un segundo gobierno en que se hizo cosas racionales, que más o menos se acercaron a nuestro pensamiento, el plan de gobierno era impecable en el sentido de seguir planteamientos. Ya, esa es la primera parte. Ahora, electoralmente eso a nuestros electores simplemente no le gustó, lo rechazó, no nos siguieron. Lo que ha dicho Rosa María ha sido el sentir de la gran mayoría. Entonces la lección aprendida para mí es no ensayes con cosas que conceptualmente te puedan parecer correctas y con las que tú estés a gusto, porque tu deber no es que a ti te gusten, sino que le guste al elector al cual te diriges. Y entonces en ese sentido ha sido un fracaso. No hay que volverlo a repetir. Miren, les pongo el ejemplo ahora que sé que han estado mirando. Miren lo que está pasando hoy día en España, ¿no? Están en un entrampamiento, no sé si lo resuelven esta semana, si no, los pobres tienen que ir a votar el 25 de diciembre, ¿no? Sí, sí. Por tercera vez. Por tercera vez. Ya, ¿qué está pasando ahí? El Partido Popular que ha ganado y el Partido Socialista, digamos, el PPC y el APRA guardando las distancias, no forman gobierno. no van a formar gobierno. Entonces, y yo me acuerdo que conversaba con amigos españoles antes de un senador español bien amigo, vino acá y conversaba con Marisol, que era una crítica, Marisol Prestello, que era una crítica de la alianza, un día comiendo los tres y me dijo, ¿cómo vas a hacer eso? Eso se puede hacer. Y le decía, pero mira lo que van a hacer ustedes, y Rajoy está planteando la posibilidad de una gran coalición, pero no va a pasar. Entonces, claro, porque se lee, porque se lee el elector, y probablemente el elector esté harto de ir por terceras elecciones, pero quizás no hubiera mirado con simpatía un entendimiento. Así que esa es la parte pragmática, cierta, que hay que entender para cambiar. Para no cometer el error otra vez, ¿no? Sí. Preguntas del público. ¿Qué opina de que el PPC termine apoyando de nuevo a Castañeda? Porque hay un sector castrista, digamos. He oído unas declaraciones Sí. muy temprano, he oído unas declaraciones de un actual regidor, ¿no? Claro. Del señor Yamashiro, que es nuestro secretario general. Claro. No, bueno, es un tema que creo que es una opinión personal. Después de Stalin, mire, yo que he sido provisional de muchas Aliada de alianzas, Lucho Castañeda también. bueno, yo que he sido provisional en muchas alianzas, yo creo que hoy día en la reconstrucción del partido probablemente la palabra alianza sea, no es porque no seamos simpatizantes muchos, yo soy hincha de la Unión Guaral, pero Va a ser la herejía. pero creo que la palabra alianza es una palabra decir eso es medio herético que el partido, ¿no? Nunca más, nunca no más. sé, No, nunca no sé más, si no, nunca porque la más. vida puede ser muy larga, pero digamos, en principio no. Yo creo que ahorita en el Renacimiento la opción va a ser bien nacionalista, no bien cerrada. Claro, porque fíjense, Hasta eso. hay dos cosas que sí se pueden decir. O sea, el PPC ayuda a Lucho Castañeda a llegar al poder de la Municipalidad de Lima, pero es su aliado 2 veces. Y Solidaridad Nacional no hace nada por el PPC. El PPC pone a Kuczynski en la primera elección del año 2011 en Tenía escena. 2%. Lo pone en escena y le da el soporte partidario que no tenía. Y logra el 18% con el soporte partidario del PPC. O sea, ustedes son, como se dice, miren, el APRA le va pésimo, pero pone 5 congresistas. Claro. Entonces ustedes son un excelente aliado que no gana nada en las alianzas. Bueno, tampoco puedo decir eso porque Pero, o sea, aún estupendo, siendo- a ver, no, estupendo. pero digamos, Pero le he puesto tampoco- 3 ejemplos, de No, este no, siglo. Pero es que tampoco se puede decir que no ganamos nada, ¿no? Pues sería injusto decir eso porque a pesar que efectivamente y eso es las No cosas que hay que ganaron las vivir. medallas de oro, llevaron las de bronce si quieren, pero No sé, ninguna medalla no de lo oro. sé. Bueno, a ver,
No, es verdad, no hemos ganado la medalla, pero digamos, esas alianzas con Lucho sí permitieron que muchos alcaldes nuestros fueran elegidos, hubo una representación municipal interesante, Lucho fue en ese sentido, en su forma de ser y en su estilo, un alcalde él aprovechaba al máximo la ley que le da al alcalde todo el poder y muy poco a los regidores, pero tuvo relaciones de mucho respeto con nuestros regidores y sobre todo con los alcaldes. Yo creo que la etapa en la que Unidad Nacional logró una presencia de alcaldes importante fue buena. Lo mismo tendría que decir yo de los alcaldes que me acompañaron en el año 2010, que se portaron muy bien en la campaña y que luego fueron electos por Unidad Nacional. Lo que pasa es que, claro, no era tampoco... mire, más error que el de la legislatura pasada, y se lo agradezco a Juan Flores con todo hidalguía, hubiera sido mi intento en algún momento de pensar que Unidad Nacional pudiera convertirse en un partido, cosa que estuvo en mi mente, que le dimos vueltas, porque fue un proyecto interesante que convocó, fue amplio, pero claro, no había una amalgama total. Era un entendimiento electoral que podía hacerse y deshacerse, pero claro, no había esa amalgama. Entonces, no hubiera sido bueno, o sea, me alegro en ese sentido que en ese momento una voz crítica como la de Antero impidiera que diéramos ese paso. Que mira que hasta el propio Bedoya fue bien generoso y dijo, encontremos fórmulas, pensemos. Era una idea muy primigenia, pero porque había ido electoralmente bien. O sea, abriste la cancha, tiraste una red, vino gente diversa. Tenían municipales más o menos, no sé, el 50% del voto de Lima, en su mejor momento. El 50% del voto de Lima. Bueno, cosa que repetimos las 3 veces con Unidad Nacional, ¿no? Pero la última vez que participaron con Castro a la cabeza y con su candidato Sea, no tuvieron, pero ganaron en San Isidro. No fue muy mal. Bueno, ganamos 5 sitios, pero no fue muy mal. Eco. Entonces, no fue muy mal. La pregunta es, ¿qué van a hacer con Castro? La vida de un partido tiene que tener momentos, tiene que tener el grandeza de todos, y yo confío que Raúl, que es un amigo de toda la vida del partido, que es un hombre que tiene un cariño enorme por el partido, contribuirá a una salida inteligente. No puedo anunciar qué cosa vamos a hacer porque estamos conversándola. Lo que sí, obviamente, tiene que ser una cosa de consenso, tiene que ser una idea que tenga realmente aceptación para que no se genere otra vez la idea de división y voy a dejar una pregunta en el aire. Venga, pero bien bonita. A ver, si la puedo agarrar, la cojo, a ver. Ya, pero la voy a dejar porque tenemos que hacer una pausa. A ver. Marisol Pérez Tello, candidata del PPC en el año 2021. Pero no la dejes en el aire. ¿Por qué no? La contesto de inmediato. ¿Por qué no? Claro que sí, podría perfectamente serlo. Sin alianzas, PPC solo. Marisol Pérez Tello es una figura, en mi concepto, de más relevancia y futuro en el PPC, y yo, a tu pregunta, eso lo miraría con enorme simpatía. Entonces tendríamos una pelea de mujeres espectacular, porque sería Verónica Mendoza, Keiko Fujimori, Marisol Pérez Tello. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Nadine Heredia. Solo mujeres. Una nueva generación, va un poco la Solo línea. Mujeres. Mira, yo, a tu pregunta, ni la dejes en el aire. Yo la miro con enorme simpatía. Tenemos que ayudarla a que sea una gran ministra para construir. Y por ahora no la metamos en esta vorágine porque necesitamos que sea como lo está haciendo, una figura muy respetuosa de un proyecto colectivo al cual ella personalmente ha sido invitada. Y yo le expreso a la señora ministra todo mi cariño y todo mi respeto. Pausa, ya tenemos candidata, volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Esta es la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación presentando A Pensar Más con Rosa María Palacios, hoy con la doctora Lourdes Flores Nano en cabina. Oiga, muy interesante esto. Ahora, Lourdes Flores quiere, por favor, calmar este tema de la candidatura presidencial. Es una mirada con simpatía. Eso es. Y sin alianza. Pero ¿por qué voy a explicarlo? Porque yo creo que Marisol ha sido convocada por sus méritos propios, cosa que estoy segura va a demostrar en su tarea, y como es lógico, es sumamente respetuosa de un gobierno en el que las individualidades están sometidas a un proyecto general. Entonces, lo último yo quisiera es generar la menor duda y su tarea, o sea, lo quiero que el presidente de la República y los ministros tienen que ser absolutamente conscientes que esta destacada profesional llega a cumplir el plan colectivo de este gobierno, del cual el PPC no es parte para nada, ¿no? Pero lo que supone, o sea, lo bueno de este gobierno es que el señor Kuczynski no busca pues reelegirse, ¿no? Sin duda. ni tampoco tiene un Delfín como heredero. No, yo creo habrán algunos que se peleen los restos al final, pero de este gobierno pueden salir grandes cambios, pero no un proyecto político permanente. Mira, y él lo sabe. Sin duda. Entonces, por lo tanto, que de su gabinete o las individualidades que se escojan personalmente puedan surgir liderazgos políticos,
No, van a surgir seguramente varios. Varios, así es. Van a surgir varios, pero yo creo que lo interesante, ya hablando un poquito de la coyuntura, a ver, ¿qué veo yo de bueno? En la debilidad hay una oportunidad. Claro. O sea, tú comentabas cuando tuvimos el privilegio, porque fue muy grato estar juntos en la campaña del año 2011. PPK era una individualidad, comenzó con 2% la elección. Claro. Y él demostró tener una cosa interesante, como captó a los jóvenes. Nadie podía creerlo, digamos la verdad. Y en esta última elección, recordemos, pegó una bajada como 7, 8%. Un desastre. Y fue recuperando terreno. Y finalmente dijo con razón el ministro de Cultura, que entiendo que es un hombre que lo asesora políticamente, que PPK había logrado, como dijo, había logrado crear un personaje y lo había hecho sentido por la gente. Muy bien, hay que desearle al presidente de la República que esa tarea y que se cuide mucho para que ese personaje tampoco, por simpático y por espontáneo, no termine siendo golpeado innecesariamente. Segunda cosa buena, sin conocer los detalles de las personas, mi impresión general es que el gobierno ha convocado a buenas personas. En la bondad no hay que mirarla, amigos, desdeñosamente. Buenos en el sentido de gente honesta, de gente comprometida, de gente con buena voluntad, de gente desinteresada, de gente con vocación. Y con profesionalismo. Y según me cuentan, el esfuerzo que se está haciendo, han mantenido a mucha gente. Algunos se preguntan por qué tanta gente y comienzan todas las especulaciones. Yo creo que no. Creo que es un gobierno que es consciente que tiene que ir armando sus equipos. Hoy lo dice el ministro de Energía y Minas a propósito de sus viceministros. Entonces, está bien. En ese sentido, seriedad, no improvisación. Y luego entiendo que hay un grupo nuevo de profesionales jóvenes que están siendo convocados. Ojalá, en eso hay que reconocer, Rosa María, tú eres un buen ejemplo de eso, que en la década de los 90, y mucha gente de mi generación, desde el Estado entró a trabajar profesional y seriamente, con mucha honradez. Al Estado. Wow. Y en consecuencia se formó una tecnocracia yo creo que todo joven, yo hablaba con un joven que tenía 30 años, le dije, tú nunca he trabajado en el Estado, deberías trabajar 1 o 2 años. Sí, es una experiencia. Es un servicio obligatorio para que entiendas cómo funciona el Estado. Y conocer el Perú real. Exactamente, porque si no conoces cómo funciona el Estado, no puedes estar en la política. Ahora, esa es la parte buena, porque habiendo material humano, capital humano positivo, hay cosas que se pueden hacer. Malo. Lo malo, se nota que todavía hay debilidad. La relación con el pequeño, el mediano grupo parlamentario tiene que ser muy cultivada porque es muy importante. Ellos también tienen que sentirse parte de este proyecto y se nota un poquito de desorden en ese lado, ¿no? Miguel acaba de decir que es fujimorista de corazón y que siempre lo será. Por eso, parece que quiere llenar el hueco ahí en Vilcatoma. Esa parte hay que cuidarla bien. Segundo, yo tengo la impresión que el gobierno ha convocado haces y gente con capacidad enorme, pero que todavía el equipo como tal no está corriendo, ¿no? Está lento. Y quiero decir, adelantando unas cosas, tampoco nos imaginemos, amigos, que las facultades delegadas son la solución y la panacea. No, por ello lo dice, hay que dar las facultades delegadas porque así vamos a reactivar la economía. No, tampoco. Ayudan. Sobre todo empoderan, dan la sensación de un gobierno que está tomando la rienda. Y te dan un poquito de celeridad. Exacto. Un poquito de celeridad. Pero no imaginemos que ahí está la solución, porque todavía nos vienen un par de años difíciles. Y si no hay más inversiones grandes en el Perú, y no hay, las Bambas es la última que hay. Ese es el punto. Hay que poner el pie en acelerador. Para el 2018 no hay nada. Y pasando revista por los sectores, uno llega a veces a la conclusión que, mira, minería está detenida, no da la impresión que... No hay nuevas inversiones. Exacto. Van a reactivarse lo existente, pero no nuevas. El petróleo, miren ustedes, todas las dificultades que hay, no a veces ve gran cosa. Quizás la agricultura puede abrirse, ojalá en el sentido del viaje por la China permita mantener... Más agroexportación. Yo donde creo que está la clave, que el gobierno va a tener que hacer fórmulas inteligentes de inversión público-privada en obra pública. Entonces, claro, que es una ayuda, pero no es lo que uno necesita para crecer grandemente. Pero no importa. Creo que ahí está el dínamo. En ese sentido, lo que nosotros planteamos en la campaña, y que PPK también lo decía, era interesante, y era cómo romper la inercia con pequeña obra pública, caminos rurales, postas, que dan mano de obra intensiva y que pueden reactivar las economías locales. Entonces, quizás por ahí hay que comenzar, para luego entrar a la gran obra pública y ahí pensar en obras por impuesto, en asociaciones público-privadas, lo que no te meta en esta vorágine de dos. ¿Le gustaría estar en el Ejecutivo? Nunca ha estado en el Ejecutivo. Nunca he estado en el Ejecutivo. No sé, no creo que sea la persona con las características que al presidente le gustaría, porque el presidente creo que está buscando lo que tú has dicho, individualidades,
tecnocráticas, más pragmáticas. Yo soy una mujer súper práctica, o sea, no es que, pero yo creo que yo tengo un bagaje de casa, de formación, de orientación política, que no necesariamente haría sintonía con este gobierno. No, pero él necesita hacer sintonía con el fujimorismo. Ese es el problema. No, por eso y necesita razón más para que, por ejemplo, una persona como yo no sea la pero que mejor toque la necesita hacer partitura. sintonía con el aprismo también. Bueno, ellos lo están haciendo, tú sabes que ellos juegan pues a tener un rol protagónico parlamentario y lo están haciendo a su manera. Y usted bien. sería ideal ahí. No, yo no creo que sea ideal ahora creo que estas cosas que hemos comenzado en la primera entrevista son lo ideal para mí, para el partido y para lo que la gente espera de mí. La gente con toda razón dice, ¿sabes qué? Aunque con toda razón, que yo diga esto a los 56 años nunca lo pensé. Claro. Pero así es la vida, pues la vida política tiene ciclos y una etapa mejor. Dejemos esta etapa permitiendo todo lo que hemos hecho tan lindo y con tanta ilusión. Y ya Dios dirá que me toca para la jubilación, que de repente vienen otros aires para la jubilación que son distintos. Claro, pero esos aires para la jubilación, o sea, se supone, miren, yo lo que les he dicho es que el PPC ha sido como un buen vagón al cual subirse, porque todos los que se han subido han llegado a su destino, pero el PPC no. Entonces, claro, hay que ahí examinar por qué todos llegan con nosotros y nosotros no llegamos. Bueno, probablemente tenemos en el liderazgo que producir un cambio, en la comunicación que producir un cambio, quizás sin perder la esencia, porque yo no creo que el partido debe perder para nada la esencia de lo que es buscar otros mecanismos de interrelación con la población, y todo eso necesita rostros que te den esa frescura y ese dinamismo. Así que yo creo que también en ese sentido este nuevo equipo, le he llamado reorganizador, de reimpulso, en fin, que trace el camino hacia el 2021 y antes al 18, porque en el camino tenemos elecciones municipales. ¿Y van a participar? Sí, claro, tenemos que hacerlo de todas maneras. Ese es el motor para una reactivación partidaria. Si no se apuran, no hay El próximo candidato. año es crucial. El próximo año es crucial. Claro. Te diré que presentarán un mejor candidato a Lima que el que... No, con todo respeto por el señor Sea, no tenía ningún defecto, pero la verdad es que sacar 1% de la votación del PPC... tenemos afortunadamente algunas figuras. Choclito estaba muchísimo mejor. Hubiera quizás representado el inicio de este rostro de cambio, hubiera sido interesante. Ahora, ¿qué quizás. pasó ahí? Pues, claro, como tienen 200.000 habitantes, de los cuales van a votar 10.000 en las elecciones, y que Raúl Castro controla a todos, o al 90%, no hay forma que no sea el candidato que Raúl Castro quiera. Y como ese grupo es muy crítico a su vez del tema de la democracia interna en términos de militante un voto, quizás en esta reestructuración encontremos un mecanismo que, sin ser el dedo de 3 personas o de 1 o de 2, mire, la fórmula mágica para que se depure un padrón y se depure una es la cotización. Sí. Así se cotiza. El que no cotiza, 2 meses fuera el padrón. Si tú me permites, entonces, tú sacas tu padrón limpio en 3 meses. Claro. Porque la gente no cotiza, se cotiza 5 soles al partido, perfecto. Usted no cotizó, pero chao, para afuera. Claro, a ver, mira, hay varios sistemas que, de A hecho, mí deberían contratarme para estas cosas. y no creas que mentes de fuera, pero con buena voluntad, porque hay unos críticos al sistema de partidos. En el fondo, durante años nos han medido la tesis que los partidos estamos mal, pero el discurso era tan antipartido que nada construye. Entonces, lo que tiene que haber es un discurso crítico, pero decir, oye, a ver, ¿cómo reconstruimos? Efectivamente, un partido más chico es un partido en el cual tú puedes encontrar mecanismos. Uno es el que tú has dicho, totalmente de acuerdo. Si uno es socio de un club, si uno pertenece a una organización, la forma de pertenecer es ayudar a que esto exista, cosa que además, entre paréntesis, es fundamental, porque a las desgracias hay que sumar que no vamos a recibir medio céntimo de nadie, porque no tenemos cotización de parlamentarios, no nos va a tocar nada de los recursos públicos, así que es una etapa donde la mística tiene que ganar. Una cotización de 5 soles. Sí, mensuales, de un sol. De un sol, de lo que quiera. Pero usted cotiza. ¿Ya? Y ahora que hay banco de crédito, usted cotiza a través del banco de crédito. Totalmente. El que no cotiza, chao, y se depura el padrón. Sí, como eso en cualquier organización que existe. En eso los 200.000 militantes se bajan a 10.000. Sí, pero son 10.000 soles con lo que tú sabes que cuentas todos los meses. Claro. Perfecto. Ahora, ahí es la... Otra cosa, por ejemplo, los mexicanos, ¿qué hacen? Los mexicanos tienen un año en que tú eres militante, pero no tienes derechos políticos al interior del partido. Eres aspirante. Entonces, tú pasas el año, eres firme. Claro, vas a pintar las paredes, todo. ¿Sabes quiénes van a ser los verdaderos militantes del PPC? Los que pasemos este desierto. Claro. Porque esta no es la época... ¿Qué ha pasado? Hay que decirlo también. En estos años en que a mí me tocó conducir la vida partidaria, han sido mejores años electorales, aunque no hayamos ganado. Entonces había expectativa, ilusión, entusiasmo. Entonces yo llegaba y acá estoy este pechito, si vengo acá.
Y además, el mensaje que se ha dejado desde el 90, desde Fujimori, pasando por supuesto por Toledo, y qué decir de Humala es, oye, si en el punto de partida yo puedo ser tengo mucho más méritos que cualquiera de estas personas que al día siguiente es presidente de la República, ¿por qué yo no? Pues claro, lógico. Entonces, esta idea con la que hemos... Si Toledo fue presidente, ¿por qué yo no? Claro, ahí tenemos 48 candidatos. Pues, Mil gentes que dicen, oye, si yo me comparo, ¿dónde estaba yo cuando comencé? Claro. ¿No es cierto? Y la elección pasada te demostraba que un candidato en 2 semanas, creo que el señor Guzmán, sí, en 2 semanas, 20%. Entonces, miles de personas dicen, pero a ver, yo creo tener más trayectoria. Claro. Eso hay que cortarlo. Eso es parte de una tarea sin cerrarse. Si hace una cosa dogmática, hay que hacer una cierta carrera política. Claro. Bueno, muy bien. Lamentablemente eso no va a venir de un gobierno como este como mensaje, porque el mensaje es más bien antipolítico, no hay partido, además no hay partido, esa es la verdad. Volviendo a mi análisis de la pregunta anterior, esas son las cosas que yo quisiera siempre reivindicar, que los partidos tenemos que tener un rol protagónico, etcétera, etcétera. Pero en fin, los bueyes son los que hay que arar. Esta es la realidad del Perú político, y efectivamente en la tarea interna tenemos que empezar con mucha creatividad, cómo encontrar un partido del tamaño adecuado, con la participación debida, con mecanismos de decisión electorales, semielectorales, de comisiones, lo que fuere, pero en que el militante se sienta parte. En la medida que tú te sientas parte de la casa, incluso puedes delegar con alegría, porque ha sido parte. Así que todo eso, yo creo que todo eso es lo que se viene, y por eso digo, la etapa es interesante, no es que haya, no es que del mal resultado electoral viene la desgracia, no, del mal resultado electoral viene, como tú dices bien, pasado el terremoto, la reconstrucción, y hay que hacerlo con alegría. Ahora, una casa nueva. Pregunta final, nos come el tiempo y todo el Perú nos están escuchando. ¿En su vida privada sigue dedicándose a la actividad profesional? Claro, ¿cómo no? ¿Y de porque qué se vive, si no? hay que comer. ¿Y de qué se vive si no? Por eso estoy más flaca. Con eso dejo que nunca, salvo mis 10 años de parlamentaria, yo nunca he vivido del erario nacional, ni de la política. Porque ese es un último mensaje, con alegría también. Yo siempre he dicho que a los políticos honestos la política no nos da, nos cuesta. Claro. Pero sarna con gusto no pica. Y yo lo he hecho con mucha alegría y lo seguiré haciendo, porque yo creo que es la forma de lo que tú dices. Si uno pertenece a una organización y quiere que la organización tenga vida, entre las cosas que hay que hacer es que mantenerla económicamente. Y para eso hay que vivir honestamente y trabajar y colaborar. Y cotizar. De la pequeña ingreso que uno puede tener. Si el colegio abogado nos saca 10 soles todos los meses, ¿por qué la organización política no te va a sacar 5 soles? Si tú quieres voluntariamente ser parte de ella, ¿no? Pero el mensaje final, amigos, y te agradezco mucho, les agradezco mucho el poder reencontrarme. Todos le están agradeciendo también, me alegra escucharla, doctora. Bueno, me alegro. ¿Y por qué? Porque si algo me da una vida entregada a la vida política, y los muchos años más que Dios me dé de vida, los que Él me dé, es que la política es una actividad muy valiosa, puede tener 1000 defectos, pero es insustituible. Estamos viviendo una etapa todavía de antipolítica. Yo pensé que después de Humala esto iba a ser pero no. Hemos elegido además un presidente extraordinario, valioso, pero claramente del mundo de la antipolítica. Y además individual. Una individualidad que no es que no ha tenido una trayectoria política, pero que no se declara un político, digamos, de partido. De partido, ¿no? Pero esperemos que él ayude a una reconstrucción democrática y desde luego a poner a andar nuestro país, porque al final el crédito o el descrédito de la democracia tiene que ver también con cómo estamos, cómo está nuestra vida diaria. Ojalá su plan de ponerle agua a los peruanos se haga realidad. Pero que los fujimoristas no lo dejan hacer nada. Y a ellos hay que pedirle sentido de responsabilidad. Yo te voy a decir, termino con eso, me da la impresión que más que opositores de este gobierno siguen mirando con el retrovisor, y su gran oposición es el humanismo. Sí, nadie entiende eso. Pero entonces el gobierno puede encontrar en eso una oportunidad. De rato, pues, le pega un poquito al humanismo para sacar por acá, ¿no? Pero en honor a la verdad, ¿cuántos van de gobierno? No, yo, 2 meses. 2 meses. Estos 2 meses de gobierno, yo no encuentro tampoco una oposición sacándole la mugre al gobierno. La encuentro más sacándole la mugre al gobierno pasado. Así que súmese, pues, el pepecaucismo a la crítica en lo que corresponda, para que encuentren. Y ojalá estas facultades delegadas se encuentre un término medio. Seguramente tendrán que dialogar, seguramente tendrán que ponerse al medio. Y el fujimorismo podría encontrar en una suerte de generosidad política
también la oportunidad de decir, te di la oportunidad, luego te fiscalizo. En todo. Yo te dejé hacer, tú no lo hiciste, yo te tomo las cuentas después. Así que siempre hay causas en democracia para poder actuar. Como si las hay entre rivales políticos, ¿cómo no la ven al interior del propio partido? Imagínense ustedes. Claro que sí. Bueno, nos tenemos que Muy despedir. feliz, muchas Muchísimas gracias a Al Lourdes contrario, Flores y la vamos a invitar más seguido para ver cómo va la reestructuración del partido. Nos escuchan en todo el país, hay bases del PPC en Arequipa, en Chimbote. Y mucho cariño a todos. En donde estamos. Nos vamos. Nos vamos hasta el día de mañana, Rosa María. Gracias a la doctora Lourdes Flores Nano. Eso ha sido todo por hoy. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Cuídense. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.